Albita. Alba. ¿Qué pasa con Alba? Hola. Vamos a pedirles por favor que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, ¿verdad? Para que haya una mejor recepción. Vamos a pedirle a los micrófonos, Alba, ya usted puede, ¿verdad? Y darles la bienvenida oficial a todas las compañeras que ya están en la reunión y las que están por ingresar. Ok. Bueno, sean bienvenidas, princesas del Señor. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en este martes de bendiciones que a nuestro Señor le ha placido, ¿verdad? Estar en presencia. Quiero decirles que a nuestro Padre Celestial se le ha placido traer un testimonio de cambio de vida para que ustedes puedan recibir este mejor mensaje. Le daré las siguientes indicaciones. ¿Qué pasó, señor? Albita, se quedó sin micrófono, Alba. Vamos a esperar un momentito. Alba se salió, la sacó el internet. Hágalo usted, Andrea. Bueno, chicas, buenas tardes. Como les decía, ¿verdad? Apágame esos micrófonos, por favor. De renovación, hoy es un día de testimonio. Y el Señor, pues, hoy le plació traernos el maravilloso testimonio que nos trae. Se les pide, por favor, que durante el momento del testimonio no se estén parando, no estén viendo que si está listo algo ahí en la cocina, que si el niño quiere agua, nada. Están sentaditas, poniendo atención, porque recuerden que cualquier palabra que se pierden pudo haber sido la palabra que el Señor les mandó ese día y se la perdieron por ir a traer Coca-Cola. Entonces, no, tienen que estar poniendo atención. Recuerda también buscar, por favor, un fondo neutro, que no esté la gente pasando por detrás, ¿verdad? O que no haya algo muy llamativo ahí atrás. Puede haber un cuadrito, una florecita, o como lo tiene Oneida, pero nada muy llamativo, ni una ventana, ni cosas así, para que no interrumpa a las demás también. Igual quienes gusten pueden dejar la cámara abierta, pero quienes lo necesiten cerrar, porque el ancho de banda no les deja tenerla abierta, lo pueden cerrar, siempre y cuando, por favor, escuchen, ¿verdad? No se pierdan ni una palabra de lo que el testimonio diga para hoy. También se les pide, por favor, que cierren sus micrófonos durante el testimonio, porque eso interrumpe. Y de hecho, se les recuerda que quienes están en computadora, traten de poner la opción de Speaker View, o quiere decir, mira el que habla, para que puedan ver exactamente quién está hablando y no toda la cuadrícula, donde solo le marca un cuadrito amarillo, y a veces eso confunde. Quienes están en teléfono solo tienen que pasarlo a la segunda opción que es Zoom y ahí ya le va a salir quienes están hablando. Así va a ser más fácil. También recuerden, por favor, la que sea nueva, ahorita que den la visión, pues comente, levante la manito o diga yo soy nueva para que podamos darle la bienvenida y orar más por usted. Igual también la que tiene a alguien al par, compartiéndole ya sea por primera, segunda, tercera vez, coméntelo también porque nosotros lo tenemos que poner en el listado, ¿verdad? Entonces se les pide por favor que pongan atención durante todo este rato, solo es 1 hora y media que le regalamos al Señor y les aseguro que va a ser más lo que el Señor les regala a ustedes. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a decirle a nuestra querida Janet que le dé la bienvenida a la persona más importante en este tiempo, ¿verdad? Porque también es una persona y él es el invitado principal a esta reunión. Vamos a decirle a Janet que sea ella la indicada para darle la bienvenida. Hola, buenas tardes, princesa. Y así como dice One, ¿verdad? Él está aquí junto a nosotros en cada hogar, Él está presente
Y entonces vamos a darle la bienvenida diciéndole estas palabras. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta tarde. Eres tú nuestro invitado especial a este evento. Llénanos con tu presencia, te bendecimos, te honramos y te alabamos. Te presentamos el testimonio de hoy, la cubrimos con la sangre preciosa y te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de la boca de ella. Úsala con unción y poder este día. Enviamos una bendición especial a cada hogar, a cada familia aquí representada y que seas tú, papá, llenando esa casa, supliendo todas sus necesidades. Que seas tú protegiéndonos de todo mal, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Amén, amén. Vamos pues ya que estamos aquí y asumimos que hacemos un capítulo como lo hacemos en nuestro lugar donde nos reunimos presencialmente, le vamos a dar un aplauso a nuestro precioso Espíritu Santo. Déselo ahí en su hogar, porque Él es el que está invitado hoy a ese hogar. En el nombre de Jesús lo declaramos, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestra querida Ruby que nos diga nuestra visión, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo a través de esta plataforma virtual de Zoom, ¿verdad? Y no olvidarse que si hay alguna persona que nos visita por primera vez, ¿verdad? Que nos diga. Muy buenas tardes, princesa. Esta información es especialmente para las que están por primera vez. Si hay alguien por primera vez, por favor, levante su mano, porque yo estoy como pasando lista. Levante su mano. Miro a Olguita que tiene dos invitadas ahí, ¿verdad? Entonces, bienvenidas. No sé si bienvenidas sean. Sí. Tenemos a Marcela que está levantando la manito también. No sé si es que es nueva ella o tiene alguien nuevo ahí. Bueno, sea bienvenida también. Sí, bienvenida, ¿verdad? Le vamos a decir quiénes somos. Somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Somos un grupo de mujeres laicas sin ningún tipo de barreras religiosas, económicas y sociales. Nos reunimos en hoteles, restaurantes y cafeterías en esta oportunidad vía Zoom, ¿verdad? Por la situación del COVID, para escuchar un testimonio de cambio de vida para ser mejores madres, mejores esposas, mejores compañeras de trabajo, mejores ciudadanas. También les voy a presentar dos herramientas. La primera de ellas es una hoja de papel. Si alguien ya tiene un papel a mano, un lápiz, para que escriba todos los anhelos de su corazón. Por más imposible que esto sea, el Señor se los va a contestar en su tiempo, ¿verdad? Así es que tienen que escribirlo con mucha fe y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos un sobre para colocar una ofrenda de lo mucho que nos dé el Señor. La que no tiene, el Señor le va a proveer para que lo haga. Estos fondos son empleados especialmente en esta pandemia para el que más necesita, para llevarles alimentos, como en esta oportunidad, ¿verdad? Que ONE va a ir a visitar ese lugar con esas 120 raciones. ¿Qué tal si son más? ¿Verdad? Para ayudar al más necesitado. Así es que el Señor nos va a retribuir al 100 por 1. Solo con tener salud ya estamos más que pagadas, porque cuánto no cuesta una consulta, cuánto no cuestan los medicamentos. Y aparte de eso, pues que con la atención de que nos podemos ir de este mundo si no tenemos esos medicamentos, ¿verdad? Al día. Entonces, así es que esos fondos son bien empleados. Así es que dispongan su mente y su corazón en esta tarde para escuchar lo que Dios tiene preparado para ustedes esta tarde. Neida tiene apagado el micrófono. Muchas gracias, les decía, disculpen que Ruby ha sido bien clara en darnos esa visión y decirles también que ustedes saben lo que hacemos lo que estamos haciendo con cada ofrenda que pues dan, decirle gracias a todas aquellas mujeres que pusieron su granito de arena para estar haciendo cada evento que nosotros realizamos, que cuando vamos a esos lugares que tal vez la gente no puede ir o tal vez la gente no siente ir, pero que nosotros con mi esposo somos los ejecutores con un grupo de hombres y mujeres, ¿verdad? Somos un equipo de 6, 8 personas que nos hemos dispuesto a llevar ese alimento y esa ayuda espiritual. Sé
con toda seguridad que el Señor no solo se va a manifestar en sus vidas a través de las finanzas, sino a través de esos milagros que están pidiendo en esas papeletas. Les agradezco mucho, mucho, porque ustedes son también las que están impulsando esta obra. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo lo que pidan en su nombre se les dará, ¿verdad? Porque así dice su palabra. Porque Él también nos ha mandado a obedecerle en sus mandamientos, y sabemos que si obedecemos, Él nos dará cada cosa que hemos pedido. Vamos a solo hacer 2 anuncios. Tenemos el próximo evento del 21 de noviembre. Sintámonos gozosas porque ya viene ese gran retiro de la zona, ese retiro que estamos esperando, ese retiro donde habrá un rompimiento, ¿verdad? De maldiciones generacionales. De todos los esquemas del mundo se van a romper a través de ese precioso retiro que tenemos para el 21 de noviembre. Agende desde ya ese tiempo para que usted no pierda un tan solo testimonio, que no pierda nada de lo que los moderadores van a hablar. Quiero decirles que es un tiempo de lo sobrenatural de Dios. Estamos orando porque hay un avivamiento en sus hogares, que sea el Espíritu Santo limpiando todo aquello que en este momento no está bien. Estamos orando porque es el tiempo. Su nombre de este evento se llama Regalos de Dios, y yo quiero mis regalos. Y por eso es que desde ya yo le estoy pidiendo al Señor que tengo ya mi canasta lista para que todos los regalos antes de que termine el 2020, yo los voy a tener. Y si yo los quiero tener, usted los tiene que pedir, porque usted los va a tener en el nombre de Jesús. Así es que estemos pidiendo aún más por ese tiempo hermoso que vamos a tener. No se le olvide, el 21 de noviembre, regalos de Dios, esos regalos que usted necesita. Este noviembre, ¿verdad? Es un tiempo donde el Señor nos va a responder aún más cada una de nuestras peticiones. También tenemos el Sahel, que será 4 y 5 de diciembre. Para todas las que quieran pues ser parte, me gustaría que me dijeran, porque no sé cuál es la mecánica todavía que se va a utilizar para poder mandarles el link. Pues no sé todavía si es un número limitado. Pero cualquier cosa, cualquier información, ustedes me escriben a mi privado y yo con todo gusto se las voy a dar. Bueno, luego de esto, decirles que también estamos en los canales de televisión los domingos a las 3 de la tarde en Maya TV. Ahí pueden ustedes escuchar un testimonio de cambio de vida. Igual manera, pues estamos por la radio, por Radio Moderna y por Radio Centro. Así que solo es de que pongamos ese tiempo para seguir escuchando cómo el Señor puede cambiar, puede restaurar, puede sanar, porque Jesucristo es el que sana, restaura, cambia, libera y sobre todo le da ese amor que usted necesita. Así es que vamos a dar ya paso a lo más importante de esta tarde noche, como lo decimos nosotros, el banquete especial, ¿verdad? Ya tienen ustedes toda su coffee, así que sentaditas, no perdamos el tiempo, ¿verdad? Y si no lo tienen, pues que sea un coffee virtual, ahí téngalo, porque no nos vamos a mover de esta silla, porque queremos recibir lo que el Espíritu Santo nos ha traído desde Choluteca. Mire cómo ha sido él, que ahora tenemos el privilegio de traer a estas personas de diferentes lugares del país y que ellas cuenten la maravilla que Dios ha hecho en sus vidas. Quiero decirles que nuestra invitada especial el día de hoy, ella se llama Madeline de Gómez. Ella está felizmente casada, tiene 3 hijos, coordina el capítulo de Jicaral de Choluteca y tiene 5 años, 11 meses de servir en esta preciosa organización. Que sea el Espíritu Santo, Madeline, desde aquí hasta el final contigo, mandando esa palabra reveladora a la vida de cada mujer que hoy ha decidido escucharte. Te bendecimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mujeres bellas. Para mí es un privilegio estar pues con ustedes esta noche, servirle a Dios definitivamente que es un verdadero privilegio. Y hoy pues yo tengo la oportunidad de contarte a ustedes y cada una de ustedes que están pues a través de esta plataforma mi testimonio de cambio de vida. Ya me
Ya me presentaron, hoy te estoy transmitiendo desde Choluteca, realmente que no hay nada imposible para Dios, Él hace la obra, Él nos separa, Él nos reinventa y renueva estrategias para poder nosotros seguir pescando y seguir haciendo su obra. Te quiero decir que sirvo hace 5 años, 11 meses, como lo que dijo Neida, pero yo llegué a Fraternidad y conocí de ella hace 11 años. De hecho, me invitaron a una reunión de capítulo a las 7 de la mañana, precisamente en Tegucigalpa. Yo ya tenía a mi hija de 2 años en ese momento, porque me invitaron a raíz de que fui a un proceso de salud. Mi hija estaba desarrollando un preasma, donde no quería que se le desarrollara un asma bronquial. Es así donde me hizo ir a Tegucigalpa en busca médica, ¿verdad? De un médico que no estaba acá. Es así donde una amiga que estudiaba medicina me invita a esta organización a las 7 de la mañana. Y me dispuse a ir. Para empezar, lo que encontré en esta organización era una mujer parada en la puerta recibiendo a cada una de nosotras con un fuerte abrazo. Mujeres guapas, arregladas, y una peculiaridad que estas mujeres tenían es que tenían una sonrisa en su cara. Muy temprano, se puede imaginar usted, Madeline venía de un mundo donde eso no estaba acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Regalar abrazos o de la nada estar recibiendo personas extrañas o personas que eran invitadas por primera vez. Obviamente eso no venía yo, no era parte de mí, en el mundo en el que pertenecía. Otra cosa que me llamó la atención muchísimo es que me regalaron un desayuno al ser las 7 de la mañana, pues obviamente te estaban dando a las personas que llegaban por primera vez un desayuno. Madeline venía a un mundo donde el bocado se lo tenía que ganar, donde nada era regalado, donde me tocaba esforzarme a mí por obtener algo, ¿verdad? Pero yo era favor comprado, favor pagado, donde yo decía que nada en este mundo, a la gente no daba nada, pues así, puras buenas y primeras. Otra cosa que me llamó la atención es que una mujer valiente y esforzada, así como el día de hoy, pues estaba en frente de un podio hablando de su relación con Jesucristo, hablando de sus experiencias, hablando de cómo lo había conocido y cómo había ella sido transformada a través de él. Yo no sabía que una persona común y corriente podía hablar de Jesús. Pensé que solo las personas profesionales de la fe podían hablar de él. Pensé que tenías que ser estudiada respecto a Dios, o sea, que tenías que tener una investidura, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, una mujer común y corriente, así como el día de hoy estoy hablando, solo que había una peculiaridad, que aquella mujer se estaba disponiendo para contar lo que Dios había hecho en su vida. Y por último, recibo eso que dijo Neita, el poder de la oración. Me dice mi amiga, siendo una médico, me dice, Madeline, vamos a pasar oración, que el testimonio ore por vos para que tu hija no se desarrolle el asma y sea sana. Te quiero decir que ese fue mi primer milagro que recibí en esta organización, de hecho hace casi 12 años, 11 años, porque aquella mujer oró. Yo no sabía que había poder en el mutuo acuerdo, yo no sabía que había poder en orar por una petición donde 2 o 3 personas están reunidas en el nombre del Señor. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, ahí está Él. Y te quiero decir que muchos años después el Espíritu Santo de Dios me trajo a memoria que ese fue de hecho mi primer milagro. Sin embargo, yo lo atribuí en ese momento que el médico, el tratamiento que le había dado, pues había sido efectivo y mi hija había sido sanada. Pero de hecho fue la mano sanadora del Señor y ese milagro de sanidad que recibí. Mi hija después de esos 2 años no tuvo ningún episodio de asma, ningún episodio en el cual pues ella pudo recaer hasta el sol del día de hoy, para gloria y honra del Señor. Vengo a Choluteca, te quiero decir, con esa incógnita, con esa semilla sembrada en mi corazón, le empiezo a preguntar aquí de fraternidad. En ese momento yo ya tenía 22 años de edad, yo ya estaba casada, me casé a mis 20 años, me casé a los 18 y tuve a mi hija a los 20, donde venía de un noviazgo que solo había durado 4 meses y quedé embarazada de mi primogénita. Me casé en un bufete a las 7 de la mañana, solo llegué a firmar. Venía una Madeline llena de muchas cosas que venía arrastrando de mi pasado y las traje a mi matrimonio, y una de esas fue el matriarcado de mi mamá. Mi mamá yo soy producto de una madre soltera. Mi mamá se hizo cargo de mí, mi mamá se casa posteriormente y mi padrastro, y tuve una hermana y una familia, ¿verdad? Con mi abuela materna, que era la encargada de mis necesidades. Mi mamá era la que siempre llevó la batuta en la casa, mi mamá era la que presupuestaba gastos, mi mamá era la que tenía que proveer mucho más que en este caso
que mi padrastro, y eso yo lo fui pues obviamente imitando, venía con esos patrones que los arrastré a mi matrimonio, y uno de esos era mi individualismo, ¿verdad? Mi esposo siempre trabajó, mi esposo fue, ¿verdad?, un hombre muy responsable desde que nos casamos, a pesar de que éramos 2 niños. Sin embargo, yo empecé a estudiar y a trabajar inmediatamente que nace mi hija. Y para ese entonces, como te comento, ya mi hija tenía 2 años, y le pregunté a mi compañera de trabajo si sabía de algún capítulo de fraternidad aquí en Choluteca, y te quiero decir que Dios no es un Dios de coincidencias. Creemos, ay, qué coincidencia, pero yo te quiero decir que Dios es un Dios de propósitos, y ese propósito es que aquella mujer que era mi compañera de trabajo es la hija de doña Eli de Pinel, era María Amelia de Pinel en ese entonces, mi compañera de trabajo, y me empezó a invitar a esta organización todos los jueves a las 7 de la noche en el capítulo matriz, donde comenzó, ¿verdad?, todo esto de Damas Piné. Empecé a asistir por 6 meses, pero Madeline era una muchacha que a los 22 años creía que tenía su vida completamente solucionada, escuchaba testimonios y solo llegaba a sentarme y decir Dios existía, pero era un Dios lejano, era un Dios en el que yo no le había abierto las puertas a mi corazón, una Madeline almática, una Madeline emotiva, una Madeline en que solo iba porque había una semilla sembrada, pero sin embargo, en ese momento, pues ahora puedo entender que Dios habla tu vida, y en ese momento estaba hablando mi vida en lazos de amor, porque yo podía tener económicamente, me regalaron una casa mis suegros, mi esposo, apoyándonos económicamente para poder estudiar. Mis hijas mi hija nació en todas las condiciones económicas, ¿verdad? Y tal vez creer que tenemos económicamente todo, era que tenerlo todo, no vemos y tenemos vendas en nuestros ojos, de que no vemos que vamos más allá, que los vacíos de nuestro corazón, que nuestro carácter, ¿verdad? Y es producto muchas veces de situaciones que hemos pasado en el pasado. Es así, donde dejé de ir porque me afané en la universidad, empecé a estudiar, sacar clases, porque miren, les quiero comentar que yo creía que un título universitario pegado en la pared era lo que yo valía. Venía creyendo que vos cuánto tenés, cuánto valés, en una sociedad que te dicta que un título universitario es lo que es el valor agregado que vos tenés, licenciada, abogada, lo que cualquiera que sea, pero en mi orgullo, en mi vacío, en mi vanagloria, yo necesitaba tener esto, una mujer egocéntrica, orgullosa, prepotente, altanera, y que necesitaba ese título para demostrarle a la gente que yo podía, a pesar de estar casada y muy joven y tener una hija, pues poderme graduar bajo mis propios méritos. Era Madeline siempre trabajando bajo sus propias fuerzas para, como te digo, llenar esos vacíos que venía arrastrando a partir de mi orfandad, de mi rechazo, como a raíz de que mi padre obviamente no me reconoció, no conocía a mi padre biológico, el abandono, te quiero decir, porque mi mamá se divorcia de mi padrastro, y es ahí donde entra ese abandono en mi corazón, donde Madeline era bien altanera, porque yo había construido muros en mi corazón a través del dolor y de la falta de amor. Una Madeline que empezó de los 14 años, es así como me vengo a Choluteca, y empezó a vivir en 3 casas diferentes, en esas casas que no eran familia sanguínea. Ahora comprendo que era esa familia que Dios pues abrió las puertas para que Madeline viviera, pero sin embargo lloraba por las noches, me sentía abandonada, con falta de amor, con falta muchas veces de a Dios, preguntándole a ese Dios bombero, a ese Dios que me había presentado mi abuelita muy joven, pero era un Dios que estaba muy lejos, un Dios que no sabía que él era mi papá, que yo lo podía buscar en todo momento. Como te digo, era un Dios que realmente era bajo la adversidad, y un Dios castigador, un Dios que yo lo necesitaba, cuando yo lo necesitaba lo buscaba, y que me podía castigar cuando yo me portaba mal. Es así donde dejé de ir y me afané muchísimo en la universidad. Dios habla a mi vida, te quiero decir, a través de los sueños muchas veces, y empecé a tener sueños de muerte, sueños que todo fruto de mi vientre era muerto, tenía accidentes, o que no podía tener hijos. Te quiero decir que yo hice omiso a cada uno de esos sueños, porque eran sueños muy reales, donde definitivamente el pueblo perece por falta de conocimiento. Era una Madeline que no tenía vendas, tenía tapones, no sabía nada de la vida espiritual, no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Estaba muerta prácticamente en delitos y pecados. Sin embargo, te quiero decir que hice omiso a esos sueños, donde efectivamente se hicieron presentes años después en la familia. Te quiero decir que mi esposo es el mayor de 3 hermanos, donde mi cuñada se fue al extranjero a estudiar, donde quedó embarazada para finalizar de mi segundo bebé en mi carrera. Madeline era muy controladora del tiempo, Madeline vivía en contra de los tiempos, que necesitaba yo controlar, manipular, ¿verdad? Y hacer todo conforme a mis planes, y uno de esos no estaba mi hijo al final de mi graduación, ¿verdad? Al final de mi carrera, mi cuñada me estaba estudiando en el extranjero, y me dice, Madeline, no te preocupes, yo voy a llegar a ayudarte para que hagas tu práctica profesional. Te cuento
cuento que ella se viene, efectivamente me ayudó a poderme graduar, a poder terminar mi práctica, y el día en el que yo iba a defender mi tesis, tanto que yo me había afanado y graduarme con honores, te quiero decir que me llaman a las 2 de la tarde que ella sufrió un accidente donde un chimbo de gasolina se le estalló en todo su cuerpo, donde el 80% de ella quedó completamente pues quemado. Lamentablemente ella no logra, verdad, vivir. Ella fallece. Te puedo decir que económicamente podíamos tener las posibilidades de tenerla en el mejor hospital, de llamar a un país en el extranjero y movilizarla, pero la voluntad de Dios es la que prevalece, es buena, agradable y perfecta. Y te quiero decir que ese fue mi segundo llamado para venir a esta organización hace 5 años y 11 meses. A través del luto, creemos, el Señor dice en su palabra que con cuerdas de amor nos trae. Sin embargo, muchas veces buscamos otro tipo de llamados, y en medio del dolor es el que el Señor se va a hacer presente en tu vida, va a ser ese llamamiento donde en medio de nuestra dificultad o de nuestra condición humana, el proceso comienza a través de ser llamados, porque te quiero comentar que el llamado es irrevocable. No podemos, creemos que nosotros andamos buscando de Dios, pero yo te puedo decir que Dios está en busca tuya. Es así donde la misma amiga que me invitó al mismo capítulo en Tegucigalpa a las 7 de la mañana, me invita a hacer, porque ella se vino para Choluteca y me dice, vamos a aperturar un capítulo y necesito una tesorera. En medio de dije yo no tengo nada que perder, y esas fueron las palabras que yo utilicé, no tengo nada que perder. Fui a defender mi tesis el siguiente día que enterré a mi cuñada, un título que era vacío porque no generó en mí ninguna felicidad, era un título en el cual era un papel, un cartón que era efímero, porque creemos que la felicidad son cosas externas, cosas materiales, y hoy te vengo a decir que no, estaba completamente equivocada, Madeline. Es así donde yo dije, me gradué de licenciada en administración de empresas, así que manejar las finanzas, pues yo creo que ha de ser fácil y yo no tengo nada que perder. Y hoy yo te vengo a decir que fue la respuesta más sabia haberle dicho que sí, no a la persona que te invitó al capítulo, no a la persona que te está diciendo que sirvas, sino que es el sí que le estás dando a Dios. Así que me dispuse, empecé a servir hace 5 años y 11 meses, me llevan prontamente a un Sahel, en ese Sahel fui libre de todo luto, en ese Sahel empecé a experimentar que Dios se podía encontrar en esos lugares, que Dios era omnisciente, que Dios era omnipresente y omnipotente en tu vida. Empecé a entender esa visión que les comentaron aquí, que Dios era un Dios de relación, no un Dios de religión, un Dios de estructura en un cuadro. El Dios es multiforme, y empecé a llevarme ese Dios a mi casa, a mi vida. Empezó a caer en mí todas esas vendas y decir y comprender que realmente estaba completamente errada en mi forma de vivir y en mi forma de pensar. Me invitan a un SFL 2 meses después, y en ese SFL me pidieron 2 cosas, me pidieron que dejara mi reloj y que dejara mi celular. Madeline vivía con cautiverio porque tenía temor de quién era el siguiente que iba a morir. Les comento que sí, que 3 primos hermanos de mi esposo murieron y fallecieron antes que mi cuñada, fallecieron a edad muy temprana y en accidentes trágicos y catastróficos, en los cuales había temor en mi corazón. Muchos profesionales de la fe vinieron en ese entonces a orar por nosotros y por la familia, porque todos ustedes saben que en un pueblo, pues Choluteca es un pueblo grande, la gente se preguntaba qué estaba pasando con la familia, porque estaban muriendo uno a uno cada uno de los primos hermanos, donde ese temor estaba en mi corazón. Yo no podía ir tan largo, decía yo, y sin saber que me hubieran llamado o que me hubiesen llamado en el celular, porque estaba en ese CPL avisándome de que ahí iba a haber un accidente, avisándome de que mis hijos estaban bien. Yo necesitaba tener todo bajo el control de mis fuerzas, necesitaba llamar a mi esposo, estar pendiente si me llamaban, imagínense usted, por un accidente. Ese era mi cautiverio, ese era el temor que estaba en mi corazón en ese momento. Así que yo dije, Señor, en los pocos meses que tenía de conocer de esta organización, aprendí a través de escuchar la palabra de él, que decía que en la obediencia había una bendición. Y yo desde mis 14 años te quiero decir que yo no sabía nada de la obediencia. Al vivir en estas casas que te comento que no eran de mis familias, yo tenía responsabilidades. Yo prácticamente era la empleada doméstica de cada una de esas casas, porque me enseñaron a cocinar, a lavar, a trapear. Empecé a ser mamá de mi hermana a mis 15 años, donde me tocaba una responsabilidad. Sin embargo, no me pusieron limitantes. Yo probé alcoholismo, tabaquismo, fornicación. Yo
fiestas, ¿verdad? Por la noche. Sin embargo, ahora entiendo que Dios cubrió mi vida y que fue poco para lo que realmente tenía yo a mis anchas, un mundo grande lleno de pecado, donde te quiero decir que la obediencia no estaba en mi vocabulario, pero entendí que eso era agradable a Dios. Así que le dije, Señor, yo te voy a pedir que tú me digas que yo puedo andar desde Choluteca hasta Ciguatepeque y que mis hijos van a estar bien. Yo quiero dejar este celular y yo quiero obedecerte. Miren, yo no sabía que Dios habla tu vida a través de una persona, que habla a través de la palabra, que habla a través de visiones, que habla a través de sueños. Y efectivamente una mujer en 2 minutos se fue a poner enfrente mío. Esa era una saelista donde me tocó mi vientre y me dijo, dice el Señor que todo fruto de tu vientre es bendito, así que ya no te preocupes más. Esa mujer comprendía en ese momento que era la enviada de Dios para contestar lo que yo le estaba preguntando en ese momento, que yo podía descansar y ir a servirle desde tantos kilómetros de distancia y que mis hijos iban a estar bien. Miren, aquella mujer me dijo, dice el Señor que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Él te ha recogido con todo. Ese momento se me pasó mi vida en 20 segundos y comprendí que me había ignorado a Dios, había sido yo, que Él me tenía predestinada, que ese momento Él me estaba adoptando con todo. Estaba adoptando a una Madeline que no le estaba preguntando su pecado, Él estaba adoptando con delitos y pecados, Él me estaba adoptando del lodo cenagoso donde yo venía, una Madeline donde no vio mi pecado, sino que donde dice la palabra, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Ese momento entendí que a pesar de que yo era una mujer tatuada, me había tatuado en el mundo, Dios no estaba viendo mi tatuaje, Dios no estaba viendo mi condición, Dios me estaba en ese momento adoptando con todo, donde dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, donde ese día yo tuve mi primer encuentro personal y directo con el Señor Jesucristo. Y hoy te vengo a decir esta noche que donde hay un encuentro personal con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, tiene que haber una transformación, va a marcar un antes y un después. Y yo declaro que esta noche en tu vida va a marcar un antes y un después, que los tiempos del Señor se aceleran en tu vida, donde dice que pasamos de la muerte, de la luz de las tinieblas a la luz admirable, donde volvemos a nacer de nuevo. Y ese día entendí que yo había tenido el título más importante, donde ninguna universidad me lo había entregado, que es el título de hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese día el Señor me entregó mi identidad de hija, ese título que yo me afané, que creía que en una universidad yo lo iba a pagar y que yo valía eso. Yo te vengo a decir que el precio más grande que usted y yo tenemos, mi amada, es hija de ese rey, ese precio que es la sangre del cordero inmolado, que no se puede pagar ni con ni mayor riqueza de este mundo. Es un precio de salvación, un precio de redención, un precio de justificación, donde por sus llagas y nuestras maldiciones hemos sido sanados y nuestras maldiciones han sido quebrantadas. Te quiero decir que aquella mujer me dice el Señor que tú ya no eres ninguna rimada más, que casa grande te ha dado y con un varón te ha honrado. Miren, esa palabra rimada, mis bellas, solo Dios y yo la conocíamos. Esa mujer no podía conocerte esa palabra en medio de 400 mujeres que estábamos en ese evento. Solo esa palabra que yo le recriminaba a Dios por las noches cuando lloraba en medio de esas 4 casas que viví. Yo le decía a Dios que por qué yo no tenía una casa, por qué yo no tenía una familia, por qué yo era rimada en esos lugares, porque ahora comprendo que era la gracia y el favor de Dios que pusieron esas casas para darme abrigo en ese momento. Pero esa palabra yo misma me etiqueté, yo misma me catalogué como arrimada. Y ese día esa mujer dijo que ya no iba a ser ninguna arrimada, que la casa que me había entregado el Señor, esa casa que vinieron a través de mis suegros como regalo de mi matrimonio, y que en ese varón que me había honrado, imagínense ustedes, honrado a mí en matrimonio, cosa que mi mamá no fue honrada cuando mi papá la dejó embarazada, una madre soltera, pero sin embargo en medio de mi pecado, en medio de mi, pues que yo no tenía la ignorancia del Señor, de su misericordia, el Señor me estaba honrando, el Señor restituye, el Señor hace cosas grandes en tu vida cuando ya estás predestinada desde el vientre de tu madre. Regreso y te quiero decir que Madeline no regresó igual. Ese hubo un cambio, un antes y un después, donde mi esposo empezó a ver el cambio, y tanto fue el cambio que él empezó a asistir a fraternidad, él empezó a servir, empezamos ambos a confiar en Dios, a perdonarnos. Madeline era muy altanera, muy ofensiva, a muchas princesas las humillé, las ofendí, porque te quiero decir que mi esposo era el combo perfecto. Mi esposo es guapo, era adinerado, ¿verdad? Venía de una familia económicamente estable, donde tenía carro, y a ser guapo le faltaba el combo perfecto a las princesas. Y muchas veces creía yo que mi matrimonio, mis propias fuerzas lo iba a pelear, que lo iba a defender, y que era mi matrimonio y que nadie me lo podía quitar, ni a mi esposo, ni lo que me había entregado, ¿verdad? A través del matrimonio en mi familia.
Te quiero comentar que pedí perdón, le empecé a pedir perdón a mamá porque mamá yo la condenaba, yo la juzgaba por las decisiones que ella había tomado, pero entendí en esa palabra que hay un mandamiento que dice que honrarás a padre y a madre, donde todo lo que tú hagas va a ser prosperado y te va a dar largura de años, donde yo dije, tengo 2 hijos en este entonces y yo quiero ser el ejemplo, no quiero que mis hijos sean deshonra, no quiero que mis hijos sean rebeldes. Como en un momento yo fui con mamá y mamá me dijo, pues obviamente en ese momento no entendió, pero en ese momento la que fui libre fui yo. Te quiero comentar de que entendí a través de las finanzas, te puedo contar estos 5 años, le digo, Señor, ¿cómo te voy a contar a cada persona en 45 minutos todo lo que yo he vivido en 5 años y 11 meses, donde yo volví a nacer de nuevo, porque dice la palabra de Dios que de cierto os digo que si no nacéis de nuevo, no verás el reino de Dios, donde tuve que volver a nacer de nuevo hace 5 años, donde me dice, le digo, Señor, son 2000 y pico de años en los cuales todos los días ha estado conmigo, me ha sustentado y todos milagros, como dijo Neida, todas las semanas, todos los días es un milagro y cómo lo vamos a contar tanto en 45 minutos, pero te quiero comentar que a través de las finanzas empecé a entender que Dios es multiplicación, que Dios no es división, que Dios no resta, que todo lo que pongamos en las manos del Señor va a ser prosperado, que donde no hay nada, el Señor hace lo sobrenatural y saca, y donde hay poco, el Señor multiplica y da hasta que sobreabunde, como los panes y como los peces. Empecé a entender el principio del diezmar, de sembrar, de dar semilla, de dar primicias. Empecé a estudiar la palabra de Dios, donde estaba ese libro botado, empolvado, abierto en un versículo, como que así se iba a utilizar. Madeline estaba completamente errada, como te digo, y empezó el Señor, y a través de este Espíritu Santo, en el cual yo bendigo el Espíritu Santo, porque es el que nos ayuda en el momento, es el que nos habla, es el que nos instruye, y esto es lo hermoso de tener una relación personal con él, porque no es que el hombre viene y te dice que hagas tal cosa. Si algo tenemos en esta organización es que nadie te va a obligar a hacer nada, sino que vienen esas convicciones a través del Espíritu Santo. Empecé a comprender que en mi familia habían cadenas generacionales, que mi lucha no era contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, donde empecé a cortar y a cancelar. Empecé a orar por mi esposo, por mi familia, por mis hijos, a entender que era un linaje escogido, un real sacerdocio, de calar esa palabra de Dios que es la espada de doble filo, que donde su palabra es viva y eficaz y que nunca va a pasar, y de no hay ninguna palabra que usted declare que va a regresar vacía. Empecé a estudiar la palabra, a deleitarme, a tener sed, donde dice esa palabra del Señor, que vamos a tomar de esa agua, donde ya nos va a saciar y no vamos a tener sed más, donde vamos a poder encontrar la plenitud y los misterios que el Señor entrega, esas convicciones que son escritas en las tablas de nuestro corazón. Algo que me prometieron aquí no fue que no iba a tener problemas, a mí me prometieron una relación con Él, que en medio de la tribulación, que en medio de la aflicción, que en medio de las pruebas, Él iba a estar como poderoso gigante, que Él me iba a sostener, que Él me iba a ayudar, que iba a estar conmigo, porque Él es fiel. Es así donde te quiero decir que en el 2016 conozco a mi papá biológico a través de Facebook, precisamente a través de estas redes. Dios va a utilizar estas redes para bendecirte, así que lo conozco, me pide perdón a través de Facebook. Él no vive en Honduras. Le dije que ese Dios de perdón que yo había conocido, por tanto había recibido yo por gracia yo también tenía que dar perdón. ¿Quiénes somos nosotros para negarle un perdón si Jesucristo pagó por ese perdón por usted y por mí? Imagínense qué hermoso. Y es así donde le dije que lo perdonaba en el nombre de Jesús y que lo liberaba, lo liberaba, y es así donde tenemos una relación a distancia, obviamente, para estas redes, por WhatsApp y por Facebook. Él sabe la organización que pertenezco. Comprendí que me parecía mucho a mi papá, porque mi mamá cada vez que se enojaba me decía que era igualita a mi tata, igualita a mi mamá, a mi papá, y pues sí, tenemos muchísimo parecido. Es así donde también te quiero decir que viene un proceso. 2016 y 2017 fue tiempo de procesamiento, un tiempo en el cual pude depender de la mano de Dios. Te quiero decir que todo sirviendo en fraternidad, mi esposo siendo secretario de un capítulo, yo seguía siendo tesorera para ese entonces. El 26 de noviembre del 2016 la familia de mi esposo está siendo acusada de narcotráfico y de lavado de activos, donde vinieron a allanar y a incautar mi casa, esta casa en la cual el día de hoy estoy transmitiéndote, donde salimos a nivel nacional en todos los periódicos, salimos en la televisión, en los noticieros muy temprano, a las 6 de la mañana, en una operación que se estaba llevando a cabo aquí en Choluteca, donde andaban buscando, pues obviamente drogas y obviamente dinero, donde te quiero decir que no encontraron absolutamente nada más que Finé.
Esto fue lo que encontraron. En mi casa está llena de libros, soy orgullosamente Dama Finet, soy Dama Finet, donde esta es la organización en la que el Señor pues me ha plantado y me necesita en esta organización, y que por amor y agradecimiento, porque aquí lo conocí, es donde yo sirvo, tengo muchísimas cosas que tienen el logo, así que al ver esas personas, los fiscales me empezaron a preguntar a qué iglesia pertenecía, me tocó darle en medio de las lágrimas y un nudo en la garganta, ¿verdad?, la identidad de esta organización, contarles que nuestro testimonio era nuestra herramienta de evangelización. Te quiero comentar que mis hijos me nos preguntaban que si éramos ladrones, ¿verdad? Recibí llamadas de las autoridades máximas de la organización, pero sabe, no recibí juzgamiento, no recibí crítica, sino que recibí oración, recibí apoyo, recibí intercesión, recibí ayuno, donde duró la pesquisa, el allanamiento de 6 de la mañana a 6 de la tarde, donde no encontraron nada, absolutamente nada. Me vine para la sala a llorar porque te quiero comentar que nos daban 48 horas para desalojar la casa, y mi esposo me decía que me tranquilizara. Tenía a mi abuela de 84 años en ese entonces, vive conmigo de hace 6, 7 años, donde tengo el honor pues, de ser privilegio de honrarla a través de vivir conmigo. Fue la mujer que me cuidó desde que nací prácticamente, y mi mamá trabajaba y ella era la encargada de todo en casa, incluyéndome a mí, donde me daban estas 48 horas y me vine a llorar porque yo no tenía dónde meterme, dónde iba a irme con todas mis cosas. Y miren, me vine a llorar y me vine a derramar en el Señor, porque realmente no hallaba en quién más hacerlo, donde vino el enemigo inmediatamente también, así como te habla Dios, también te habla el enemigo a través de sus pensamientos, y me decía, mira, tu Dios, ese que vos servís, hoy te está quitando todo y te está humillando. Miren, yo me sentí mal, más lloraba, pero quiero decirte con toda la certeza que es ahí donde viene el Espíritu Santo de Dios, donde estoy pronto auxilio, y me dijo esta palabra que está en Isaías 41:10, que me decía, Madeline, no temas, que yo soy tu Dios, que estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, y estaré yo en la diestra de su justicia. Miren, comprendí yo que no tenía que temer, que el Dios estaba conmigo a través de ese proceso tan difícil, que no podía desmayar, porque Él era mi Dios, porque Él me iba a esforzar y Él me iba a ayudar, y sobre todo que estaba en la diestra de su justicia. Comprendí que tenía un abogado, mi bellas, un abogado en el cual se iba a encargar de sacarme de este proceso, de este proceso en el que el enemigo solo viene a destruir, a matar, a robar, donde yo me levanté, dejé de llorar y me decía el Espíritu Santo, saca la promesa. ¿Qué promesa? Le decía yo te vengo a decir esta noche que las promesas del Señor son el sí y el amén, donde puede que tengas promesas abandonadas, puede que tengas promesas en las que ni siquiera te acuerdas, pero va a venir el Espíritu Santo a traer a remembranza todas las promesas que están vigentes. Y una de esas era que yo no iba a hacer ninguna rimada y que Casa Grande me había entregado. Esa promesa que te conté que recibí en mi SFL, yo no sabía que era una promesa, pero sin embargo el Espíritu Santo me la trajo a memoria, y yo dije, yo no puedo llegar a hacer ninguna rimada en ninguna casa, porque esta es la casa que me ha entregado el Señor. Así que la atesoré, y yo dije, yo no sé qué va a ser, algo sobrenatural el Señor, y efectivamente lo hizo. Te quiero comentar que llevo 4 años viviendo en esta casa, donde se equivocaron, las autoridades se equivocaron, no era la casa que tenían que allanar, no era la casa que tenía que ser incautada, así que lamentablemente para ellos el sí y el amén, cuando Dios dice que sí, no hay poder humano que pueda decir que no, donde el Señor abre una puerta, no hay ningún poder humano que pueda cerrarla, y es así donde sigo acá, como lamentablemente se equivocaron, no pudieron quitarla, donde fue difícil porque nos quitaron autos, aparte de la parte de verdad en la cual nuestra reputación, donde fuimos humillados, la denigración, ¿verdad? Pero igual, ¿sabe? Yo le pedí al Señor que circuncidara mis oídos para que mi corazón lo guardara, para no albergar ninguna crítica, ningún dolor en mi corazón, y seguir sirviendo. A través de seguir sirviendo, yo daba testimonio y estaba en este proceso legal, porque el proceso legal continuó, ¿verdad? Para defender nuestras cosas, para probar los bienes, que en este caso, como te cuento, la familia de mi esposo era por herencia, ¿verdad? Terratenientes de Añales aquí en Choluteca. Es así donde tocaba defender, ¿verdad? Pero sin embargo, yo entendía que la batalla era del Señor y que Él era mi abogado, y por mientras Él se encargaba de lo mío, yo iba a seguir sirviendo. Y yo le decía al Señor mientras daba testimonio, Señor, ¿qué quiere que le diga a tus hijas? ¿Qué les voy a decir? Ahorita estoy siendo acusada, me quitaron los carros, estoy siendo a pie, donde fui vituperada, falso testimonio, pues cuánta gente puede decir cosas de mí. ¿Sabe qué me decía el Señor? Madeline, diles a todas que todos los que me aman, todas las cosas les ayudan para bien, conforme
a su llamado, a su propósito son llamados. Es así donde yo no entendía y hoy te vengo a decir que efectivamente todo lo que nos pasa nos ayuda para bien a los hijos de Dios. Es así donde seguir sirviendo y te quiero comentar que para agudizarse la situación, ¿verdad? Para llovernos sobre mojado, mi suegra cae presa en otro país donde se agudizó más la situación económica, donde estuve un año en esas peticiones que les dijeron que llenaran, estuve 1 año y medio escribiendo que mi suegra saliera en libertad, donde te quiero decir que me quedé sin empleo después de muchos años de trabajar y ayudar a mi esposo y comprarme yo mis propias cosas y yo hacer mis propias cosas, me quedo sin empleo, así que empecé a hacer la ayuda idónea de mi esposo, a orar por la alacena. Antes podía ir todos los sábados y los domingos al súper, ahora pues solo podía ir cada 15 días, donde mi esposo se hizo responsable de toda la parte financiera, responsable de todas las cosas de mi suegra, donde tenía que pagar abogados, ir por 1 año y medio a visitarla, llevar la provisión, pagar. Mi esposo desde los 13 años tuvo carro, empezó a andar en bus para poder resarcir los gastos financieros, donde vino el tiempo de cosecha. Mi amada, yo te vengo a decir que todo lo que usted siembra será cosechado, donde dice la palabra que si usted siembra escasamente segará, pero si usted siembra abundantemente va a segar. Vino ese tiempo donde vine a depender de Dios. Dios mandaba la provisión de norte a sur, de este y a oeste. Nunca nos dejó avergonzados, donde efectivamente pude ver que Dios es un Dios de detalles, que es un Dios que sabe y efectivamente hasta la última hebra de tu cabello. Donde es así, me ponen a ser coordinadora de 2 capítulos, paso a ser coordinadora del capítulo Jicaral y yo le decía a Dios, ¿cómo te voy a ser coordinadora si yo no tengo dinero, si yo no tengo carro? ¿Cómo me voy a movilizar? Y es así donde el Señor, te quiero decir que no ocupa nada porque nuestro único recurso se llama Jesucristo, donde Él solo pone el querer como el hacer y la disposición de tu corazón, porque Él va a ser el que va en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas, va a jalar el arado para adelante. Así que empecé a entender que Dios no ocupa mis finanzas, que no ocupa mi dinero, sino que Él ocupa mi corazón y que nos entreguemos a Él para hacer la obra. Es así donde viene el tiempo del cumplimiento. 2018, mi suegra sale después de 1 año y medio con una carta de libertad, sale el 22 de junio del 2018. Todo tiene su tiempo de cumplimiento y creemos, ¿verdad?, que el desierto es para toda la vida. Sin embargo, todo tiene, ¿verdad?, una respuesta, todo tiene un cumplimiento en los cielos y en la tierra. Donde viene esa promesa, mi suegra sale con carta de libertad e inocencia y con una carta de gobernación del país donde estuvo presa, con disculpas por todos los daños y prejuicios, porque ella era inocente. Es así donde el Señor me pone a un sueño que me case cuando ella salga y le digo, Señor, no tengo, le digo a mi esposo, nos vamos a casar en 1 mes cuando salga mi suegra, porque él me dice que inmediatamente que salga me case. Así que yo le dije, papá, necesito 1 mes para armar una boda. Te quiero comentar que me dice mi esposo, madre, no tenemos dinero, ¿cómo nos vamos a casar? Y es ahí donde aún más pude ver la gloria de Dios, porque yo no sé si ustedes saben, pero Dios regala bodas. En este caso, Dios me regaló mi boda, empezó a venir las tarjetas, el pastel, el vestido me lo regaló mi mamá, después de 2 años de haber puesto en esta papeleta mi relación con mi mamá, pedirle al Señor que llegara a mi mamá a los pies de Cristo. Y te quiero decir que mi mamá llegó a un capítulo de fraternidad en Tegucigalpa. Ella vive de hecho muy cerca de la granja, que muchas veces le invité a ese capítulo La Granja porque vive muy cerca ahí en Viadela. Entonces ahí le empecé a invitar y llegó a un capítulo donde me dijo, si Dios te cambió a vos, es que Dios existe. Así que gracias a Dios, pues el testimonio fue sin palabras y logré que mi mamá llegara, no yo y mi fuerza, sino que Dios tocó su corazón, donde me regaló mi vestido de novia, un momento hermoso, donde me lo entregó. Pues yo pensé que no quería casarme porque me daba pena, decía, con 2 hijos me voy a casar 10 años después, en ese entonces cumplía 10 años de casada, pero ¿sabe qué me decía el Señor? Yo honro a los que me honran, y esa boda no era un evento social, mi bella, esa boda era un evento de consagración, donde el invitado especial era el Espíritu Santo de Dios, donde era ese nudo de 3 dobleces, donde que estábamos consagrando para honrarnos el Señor a nosotros y nosotros honrarlo a ellos, porque Él queríamos honrar su santo y bendito nombre, donde vimos la gloria de Dios a través de los anillos, el pastel, me maquillaron, me peinaron, me regalaron una noche de hotel, me regalaron hasta luna de miel, y es realmente que no hay nada imposible para Dios. Es el tiempo del que el Señor manda esas cosechas, porque muchos años atrás yo había sembrado y nunca dejé de sembrar, porque ustedes tal vez creemos que solo sembramos de manera monetaria. Yo le vengo a decir que usted también puede sembrar
recuperar este tiempo en el que usted está apartada de sus quehaceres en su casa. El Señor tiene una recompensa hasta por este tiempo que usted está invirtiendo en Él. Es un tiempo que está sembrando para ser cosechado y dar fruto. Es así donde viene mi tercer bebé, Nehemías. Después de mi boda, pues ya puso el Señor el anhelo en mi corazón. Nehemías fue profetizado en esta organización a través de un evento donde me dijeron que mi tercer hijo se iba a llamar Nehemías. Yo no sabía nada de Nehemías, pero te quiero decir que yo no sabía que era un libro de la Biblia, así que empecé a estudiarlo, a ver cuál era el diseño de mi hijo, por qué se iba a llamar Nehemías. Es así donde le empecé a pedir a Dios que en esas papeletas, que si podía tener un hijo, porque ahora sí había entendido de que no podía moverme por emoción, sino que tenía que moverme por convicción y por confirmación de Dios, de los cielos, para que se hiciera su voluntad en la tierra, donde entonces fui a un CEPAR en noviembre, y lo primero que recibí a ir a ese seminario de parejas es que me decía el Señor, me dice el Señor, me dice una persona que ya puedes tener tu tercer hijo, eso que tanto le estás pidiendo confirmación, ya ese sí. Entonces, bueno, dije yo, gracias Señor, vamos a empezar, ¿verdad? La obra es efectivamente, Nehemías vino, pero no vino en el 2018, quedé embarazada en el 2019, para el Día de la Madre, ya me recibí la noticia que estaba embarazada, ¿verdad? El segundo domingo de mayo, donde Nehemías vino, te quiero decir que en los 9 meses pude servirle a Dios, vino con una gracia especial, donde desde el primer mes que supe que estaba embarazada, me empezó a venir la cuna, empezó a venir la provisión, Dios restauró mis bellas nuestras finanzas. Te quiero comentar que empezamos ya a tener autos, un auto ya no Madeline para llenar un estatus social, no un auto nuevo del año, sino porque necesitaba un auto convencional para poderme movilizar. Ya Dios ya había trabajado en mi orgullo, en mi humildad, ser humilde, decirle como dice Pablo, ya estoy entendida que es tener en la abundancia, que es tener en la escasez, pero estar conforme con lo que tenemos, no murmurar, no estar deseando lo que el impío, ¿verdad? Llenando nuestro corazón de esas envidias, sino que empezar a entender que Dios, nuestros tesoros no son aquí en la tierra, sino que están allá. Y ya empezó el Señor a sanear nuestras finanzas, donde empezamos a levantarnos completamente de nuevo, donde empezó nuevos proyectos, ¿verdad? Nuestras finanzas fueron totalmente saneadas, restituidas, y en el nombre de Jesús, como dice su palabra, 7 veces más de lo que el enemigo te quiso venir a robar. Es así donde Nehemías vino con toda la provisión. Tengo en esta organización, tengo princesas de reino, tengo familia de la fe, familia en la cual pues te quiero decir que tiene una madrina especial, tengo amigas en las cuales ya no son amigas de las que podemos chismear, o que antes nos comíamos a la gente o criticábamos, sino que somos colegas del reino. Ahora tenemos nuevas estrategias, meditamos en la palabra, inventamos cuánta cosa el Señor nos pone a través de toda la verdad, las plataformas que Él las habilita. Es así donde tiene madrina especial, donde esa madrina le trae todos los meses, le trae un pastel, le regalos a cada rato, él tiene coches, él tiene, bueno, una infinidad de cosas en abundancia que solo Dios la trae. Te quiero decir que él nació el 30 de diciembre del 2019, para finalizar el año pasado, Dios me regala esa bendición, y entro a mi tiempo de posparto, en ese posparto donde te quiero comentar que yo nunca había dejado de servir durante 5 años atrás. Anduve a mis 2 chiquititos en toda organización, en todos los eventos, y yo me las ingenié para andar con 2 hipotes sirviendo en todo tiempo, pero nunca había descansado tanto de servir. Y es así donde viene ese posparto, donde pensé que me iba a dar depresión posparto. Te quiero comentar que el Señor ayer revelaba a mi vida que fue un tiempo de sequía espiritual, donde esos 40 días, ustedes no saben cómo me sentía yo de seca, donde sentía yo que no tenía la presencia de Dios. Y yo te quiero decir que muchas veces decimos, Dios no me habla, Dios no me escucha, yo no lo siento, yo no escucho su voz, pero te quiero su palabra. Pero te quiero decir que Dios permite esos momentos de sequía para que dependamos más de Él, para que nos aferremos más a su palabra, para que lo busquemos en la presencia, porque vivimos muchas veces de emociones, y esa emoción que nos genera ir a un capítulo, servir, el entusiasmo de llenarnos. Pero ¿qué pasa cuando hay esa sequía? ¿Qué pasa donde ahorita ya Madeline no estaba yendo el capítulo? Dios me estaba preparando, mi bella, para esta pandemia, para ese tiempo en el que los capítulos iban a cerrar, y aún más debíamos depender de Él, de depender de esa palabra viva y eficaz, porque yo antes no quería saber, o sea, yo no sabía que en la palabra iba a encontrar ese deleite que encontraba David de día y de noche. Yo no sabía que en su palabra dice que cuando la fe está a prueba, produce paciencia, que toda tribulación es leve y momentánea, que solo es para ver el excelente peso de gloria que el Señor tiene en tu vida. Yo desconocía muchísimas de las cosas que en nuestra ignorancia pues no las vemos, porque realmente no las leemos. Es así donde
fui a 3 reuniones al capítulo y se cerró el 8 de marzo en un aniversario de Capítulos Jicaral, donde es así donde empieza Dios a hablarme a través de esta pandemia, que para mí ha sido una terapia intensiva, donde definitivamente ha sido un tiempo de formación, de transformación, de renovación, de reconciliación, de humillación, de todo lo que usted se puede imaginar, que tal vez en 5 años atrás. Yo te quiero decir que para mí esta pandemia fue mi examen, ha sido un examen, una prueba continua, donde empezó con la provisión el Señor a cerrar todo, y donde venía un pajarito y me tocaba todos los días cuando hacía almuerzo la ventana, y sabe que me decía el Señor en esa palabra que está en Mateo 6:26, mira las aves del cielo, que ellas no siembran, que ellas no recogen, que ellas no ciegan, que ellas no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora ustedes ahora ustedes no valen más que ellas. ¿Sabe? Entendí que Dios, si le daba de comer a esos pajaritos, me iba a dar de comer todo ese tiempo que nos estaban encerrando, donde el Señor iba a proveer, así como yo no había guardado en graneros. O sea, muchas veces creemos que tenemos una alacena que nos va a durar estos 8 meses. Sin embargo, entendí que si ese pajarito tenía que comer, usted y yo, mi bella, valemos muchísimo más que ellos, y ese va a ser mi sustento. Te quiero comentar que me quedé sin empleada, y al tenerme sin empleada, tenía un bebé de 3 meses, dando lactancia exclusiva materna, donde mi hijo no tomó pepe, no tomó solo pecho, donde empezamos a ser madres, madres a tiempo completo, y también maestras, donde al quedarme sin empleada, pues me tocaba hacer todo en casa, ¿verdad? Entonces entró en mí lo que es la amargura, estaba todavía esas cosas anidadas en mi corazón, donde empecé, ¿verdad?, a estar en gritería, una Madeline vieja, donde ahora comprendo que Dios permitió eso para sacar frutos dignos de arrepentimiento, dice su palabra. Fui confrontada, porque hoy te vengo a decir que aquí no te confronta nadie más que el Espíritu Santo de Dios, donde yo empecé a decir que el Señor me decía que a través de Nehemías y verlo dormir, me decía: Madeline, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entrarás al reino de los cielos. Imagínense usted, decía yo, ¿cómo no voy a entrar al reino de los cielos si ya estoy adulta? Los niños son tan genuinos, los niños perdonan, los niños no son amargados, los niños tienen un diseño especial, y por ellos el reino de los cielos. Y yo entendí que tenía que empezar a ser como ellos, a confiar en Dios, a reposar en Dios, a que papá diese una palabra, así va a ser como niños alegres, que si nos caemos te volvés a levantar, que si te raspas te volvés a levantar, y un minuto después ya estás alegre, ya estás jugando. Y eso es lo que el Señor estaba depositando en mí, esas palabras, donde el Espíritu Santo venía en cada momento a decirme que esos frutos dignos de arrepentimiento era lo que el Señor quería de mí, donde tenía que arrancar desde raíz esa gritería, esa amargura, ese cansancio, esa frustración, eso es lo que estaba en ese momento en mi corazón, a raíz de tantas cosas que me tocaba hacer en casa, donde te quiero comentar, donde que empecé una noche a entender a través de su palabra que el Señor me decía que teníamos que regresar a su primer amor, a ese primer amor en el cual pues muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas bien, como dice su palabra. Madeline dice su palabra, a mí me decía, así digo yo, ¿verdad, Madeline? Porque es así donde me habla, porque lo tomo a manera personal. Yo he visto lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu presencia, tu perseverancia, no toleras lo malo, pero tengo en ti una queja, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor en ese momento estaba buscando que nuestro primer amor no se desvaneciera, que nuestro primer amor lo pusiéramos por habitación en nuestras casas. Ese Jesucristo que me sacó de ese lodo cenagoso, de esa Madeline que fue adoptada en ese Sahel, muerta de delitos y pecados. El Señor, ese primer amor que yo lo recibí, ese es el que tenía que estar puesto en mi casa en este tiempo, donde yo le dije: Señor, es cierto, hemos trabajado, hemos hecho las cosas bien, hemos perseverado, he tolerado, he visto su cumplimiento, y aferrarnos más a ese primer amor, encontrar deleite en su presencia, encontrar deleite en servir en todo momento, encontrar deleite y ser apasionados en lo que hacemos por Él, por agradecimiento, por amor a Él, no por nuestras añadiduras, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura, pero buscar su reino, buscar su palabra, buscar su justicia, buscar a Él primero, eso es lo que nos va a llenar y seguir con ese primer amor. Te quiero decir que el Señor empezó a revelar a través de una palabra mi vida, donde estaba en Job. Yo no entendía y me sentía un poco en mi corazón un poco angustiada, porque esta palabra es la que está en Job 3:23, que lo que más temías te sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Sabe, yo anoto todo. Si usted me ve que miro acá, es porque yo anoto todo lo que pasa en mi vida, anoto cada palabra que me sustenta, cada palabra que me habla en el momento que estoy pasando la tribulación, en el momento que estoy pasando el proceso, en el momento en el que yo lo necesito, y yo la atesoro y la hago rema en mi vida, la pongo por obra y me sostengo como ese salvavidas que necesito en ese momento.
Yo no sabía, mi bella, que Dios estaba revelando a mi vida que se aproximaba este proceso de COVID, donde te quiero decir que hasta hace poco, hace prácticamente, creo que un mes, me empecé a incorporar a las redes sociales. Te quiero decir que el COVID ya dejó de ser una estadística, además que salía en la tele, sino que empezó a tener rostro de nuestra familia, y la primera que fue la mamá de mi padrastro, la mujer que me dio mi abuela prácticamente, porque aunque no sea de ni sanguínea, pues viví muchos años en su casa, donde ella sale con una neumonía muy delicada. Te quiero decir que ella fue el primer milagro de Dios, porque ella realmente que estaba muy delicada, donde los pronósticos no eran buenos, no se le pudo dar ayuda hospitalaria, sino que manejo en casa, porque en ese momento, eso fue en mayo, los hospitales estaban pues colapsados en ese entonces, donde te quiero decir que empezamos a orar, empezamos a guerrear. Una noche me sentí mal yo, 7 días después, una semana después, y te quiero decir que pensé que se me había bajado la presión, y me fui a hacer unos exámenes para ver cómo estaba, porque estaba muy cansada, dando de mamar, mal alimentada, ¿verdad? Yo dije, se me bajó la presión, se me bajó el azúcar, y te quiero comentar que salgo positiva de COVID, donde era completamente sintomática, porque yo no tuve tos, yo no tuve fiebre, simplemente fue el bajón de azúcar que sentí yo. Te quiero decir que empezamos a hacernos en casa exámenes a todos y cada uno, y sale positiva mi abuela de 87 años, donde me desmoroné, me quebranté, porque yo dije, yo estoy joven, y sabemos que las personas que tienen mayor riesgo y predisposición son las de tercera edad o con enfermedad de base. ¿Qué te parece que mi abuela, 87 años de edad, con hipertensión, problemas cardíacos y problemas de circulación? Me desmoroné, me derrumbé, empecé a llorar, empecé a ¿cómo es posible? Yo no salí, te quiero decir, muchas veces mi esposo es el que proveía, y él es el que salía con mi suegra. En ese entonces vino mi suegra, todo este tiempo ha estado mi suegra en toda la pandemia viviendo conmigo, vivo con mi suegro, mis 3 hijos, mi abuela de 87 años, y realmente es que Dios ha entregado una casa grande para que vivamos todos en este lugar, donde yo sé que estamos todos bajo su cobertura, y es así donde te quiero decir que padecí en ese COVID de terror nocturno, de ansiedad, de pánico, donde pensé que no lo iba a lograr muchas veces, porque te quiero comentar que mi mamá se viene de Tegucigalpa porque mis exámenes clínicos iban empeorando. Tal vez yo no tenía síntomas, pero mis exámenes clínicos cada 3 días me los tenía que ir a hacer, y los medicamentos no me hacían efecto. Entonces tuve que tomarme medicamentos aún más fuertes, intravenosos, donde mi mamá es enfermera y se vino con su esposo a cuidarme, porque mis hijos tenían que alimentarlos. Nadie más sabe cocinar en casa. Mi abuela está ya muy señora para poder hacerse cargo, así que se vino a ponerme medicamentos. Esos me debilitaron, esos medicamentos, al no poderme levantar por las noches. El terror nocturno venía a mí, y donde tomé ansiolíticos para poder dormir. Te quiero decirte que si yo no hubiese sabido una palabra, si yo no hubiese clamado al Espíritu Santo para que llegara a mi pronto auxilio, creo que me hubiera dado un paro. A veces me daba una taquicardia terrible. Los medicamentos me disparaban el corazón, miraba muchas cosas en la noche, como te digo, ese terror nocturno, donde mi esposo nunca se alejó de mí. Tuve que darle de mamar a mis hijos, dejarle de dar de mamar a mi hijo, darle pecho. Mis hijos sufrieron mucho, miraba sus ojitos llenos de a lo lejos, solo entraban al cuarto a verme porque me aislé, y solo entraban al cuarto y me quedaban viendo. Madeline, me decía mi hijo de 7 años, mami, yo no oro por vos, yo estoy llorando por vos, yo quiero que no te muras, porque asociamos el COVID con muerte. Te quiero decir que en ese momento obviamente es desgarrador, es difícil, donde el Señor en la noche, yo le decía, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo confiaré que tú estarás conmigo. En ese momento me regalaron una princesa hermosa del capítulo, me regaló este libro que se llama La batalla del Señor, donde lo empecé a leer y empecé a entender que la batalla no era mía, que Dios iba a pelear esta buena batalla por mí. Me decía por las noches su palabra, que me decía en Génesis, que porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entendí que iba a ser difícil. Muchas veces mi esposo se molestaba porque me ponía en ataque de pánico, ansiedad, y yo lo que quería encontrar no era juzgamiento. Mi esposo me regañaba, me decía que me podía complicar, que dejara de tener eso. Sin embargo, donde me decía que cuando era la Madeline de fe, esa Madeline guerrera, esa Madeline en la que da testimonio, esa Madeline que se están acostumbradas a ver una Madeline no vulnerable, ¿verdad? Pero en ese momento era un momento de quebrantamiento, donde yo nunca había experimentado nada de lo que estaba experimentando en ese momento. A mi abuela se le dio el mismo manejo. Mi abuela estaba
con sus niveles alterados. No le dijimos que ella tenía COVID, sino que eran medicamentos preventivos, donde ella ni cuenta se dio que le dio. Y miren, yo ahí empecé a entender la magnitud de la fidelidad de Dios. Una señora de 87 años que ni cuenta se dio hasta que salió de su proceso y salió negativa, que tuvo COVID. Todos sus medicamentos llegaron de manera oportuna. Levantaron médicos aquí de esta organización, mujeres de reino, que nos dieron manejo, que yo les llamaba a la 1 de la mañana y ellos me ayudaban, me auxiliaban, porque créanme que no fue fácil dar manejos por WhatsApp médicamente, es súper difícil. Me hice experta en todos los exámenes, me hice experta en todos los medicamentos que podemos tomar, y entendí, como decía esta palabra, que la batalla era de él. A veces en la noche yo solo iba a derramarme y postrarme, porque eso es lo que fue que hizo Josafat. Yo nunca me había postrado ante Dios. Tal vez decimos doblar rodillas o levantar brazos, pero sabe, hay poder en postrarse cabeza a tierra, y empecé a postrarme en medio de mi debilidad y de orarle a Dios, porque muchas veces decía, me quedó grande esta prueba, ¿dónde está la fe? Pero no era la fe porque yo no dudaba de lo que Dios iba a hacer, sino que era más el temor, la ansiedad, el pánico que yo sentía, esas emociones, y en las cuales muchas veces fui criticada. Muchas veces yo solo necesitaba que alguien orara por mí, pero no encontré eso, sino que me fui a postrar al Señor, y Madeline, y me decía él, bástate con mi gracia. Eso es lo único que me decía, te basta mi gracia. Bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y no me importa hacer alarde de esas debilidades que yo sentí y que yo pasé en ese momento, mi bella, porque Dios me libertó, Dios me sostuvo, Dios me sanó. Él no vio mi condición una vez más, no me juzgó, no me criticó. Él la encontró complacencia. Me rendí, como Josafat decía en este libro, que se iba a rendir, aunque una milicia iba en contra de él. Él entendió que la batalla no la iba a pelear él en sus propias fuerzas, sino que la iba a pelear Jesucristo, y que ya había sido ganada, que él se iba a encantar de los resultados. Te quiero decir, para finalizar, que todos y cada uno de nosotros cayó con COVID, desde el más grande hasta el más pequeño. Salgo yo del proceso de COVID, ¿verdad? Y es así, donde el Señor me decía, muchas son las aflicciones del justo, pero todas y cada una de ellas Jehová las librará. Otra me decía, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayuda segura en los momentos más difíciles. Donde entendí yo que aún más el Señor me había levantado, sale mi abuela de 87 años, para honra y gloria de mi Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Una señora con hipertensión sale, una señora de coagulación estaba presentando, con problemas cardíacos, para honra y gloria del Señor, ella ni cuenta se dio. Te quiero decir que empieza mi suegra, 5 días interna en el hospital con oxígeno, 45% de afección pulmonar. A cada uno de nosotros nos dio de manera diferente. A mis hijos un día nada más, a mi esposo una gripe, mi suegra estuvo 5 días, mi mamá me llama, para honra y gloria del Señor, ella sale en 5 días. La gracia de Dios estuvo con ellas hasta en el hospital. Ella fue y la recibieron de la mejor manera, donde estuvo oxígeno, tuvo los medicamentos a tiempo. A los 5 días ella sale, le dan de alta y recuperada completamente. Donde mi mamá me llama que ella está positiva con su esposo. Me los traigo de Tegucigalpa para acá a darles manejo en casa. Lamentablemente a él no le pude dar manejo en casa, él venía sumamente delicado, donde estuvo 21 días en el hospital, donde créanme que ahí era aún más difícil, porque tenía que darle manejo en casa. Mi mamá padeciendo de ansiedades también, preocupándome, era como cuidar ahora yo a una hija, donde tenía que mostrarme fuerte. A veces me iba a llorar sola en el baño y postrarme y decirle al Señor que ya no podía más, que mis propias fuerzas, pero venía su palabra y me sostenía, venía él y me sostenía, donde me decía, Madeline, el gozo del Señor es tu fortaleza. Esa palabra que está en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es tu fortaleza. A veces me iba en el carro porque mi mamá me tocaba dejarla acá, irme a atender a su esposo allá al hospital, ir a dejar la alimentación, ir a buscar qué necesitaba, si necesitaba exámenes que todavía el hospital no tenía. Y a veces me iba llorando en ese carro y decirle, Dios mío, ¿en qué momento va a terminar todo eso? Y para finalizar, mi bebé de 8 meses le da también COVID, donde también la vi difícil. Muchas veces me puse en shock, porque él casi me convulsionaba de la fiebre, donde inmediatamente Dios mandaba esos ángeles, esos médicos que muchas veces no les importó vérmelo porque era pequeñito, ¿verdad? Donde mi mamá una vez me quedé en shock y me dijo, Madeline, ora por tu hijo. Miren, es difícil cuando ya ves a tu hijo, un bebé, un inocente, ese mismo Nehemías, que a través de él el Señor hablaba a mi vida, que tenía que llegar a ser como él, como mis hijos, volver a ser como niño. Yo te vengo a decir que no es fácil, pero en medio de la debilidad el Señor te perfecciona, donde
me llaman en un momento, una amiga, la misma madrina de mi hijo, ¿verdad? Que es mi colega en el reino, mi directora, que es una excelente amiga mía, me dice, Madeline, mira el mensaje que está en la televisión. Empecé a ver ese mensaje y ¿sabe qué decía ese mensaje? Que Jesucristo iba en la barca con 12 discípulos, que iba a haber una tempestad, así como tal vez ahorita estamos pasando, ¿verdad? Que iba a haber esa tempestad donde las mareas eran fuertes, donde eran las olas fuertes, donde tuvieron miedo, tuvieron temor los discípulos, pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que en ese barco Jesucristo era el capitán, era el que iba delante de ellos, donde al final la moraleja era de que Dios iba a entregar esa barca, que la tripulación toda iba a ser completamente sana. Ahí entendí que mi tripulación, mi bella, era la que me había entregado el Señor, que todos y cada uno de nosotros iba a salir, y yo le dije Señor, esta es tu barca, donde tú le entregaste a cada una de las personas que viven en esta casa, donde hoy tú eres mi ancla, donde tú eres mi castillo, donde tú eres mi roca, donde tú eres mi capitán, donde tú vas a sacar a cada uno de ellos libres, y la batalla tú la vas a entregar esta victoria. Te quiero comentar que para honra y gloria del Señor, todos y cada uno salimos de COVID, donde el escudo y el adarga fue su palabra, como dice su palabra en el Salmo 91. Empecé a entender que el Salmo 91 para mí fue una herramienta de poder, fue una palabra de poder, porque sabe que dice su palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en el tiempo de la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso fue lo que pudimos ver en este tiempo, todos y cada uno de nosotros. Te quiero decir de que no nos hizo falta la provisión para darles a todos y hasta para bendecir a esos lugares donde nos atendieron, llevarles comida, llevarles alimentación, como dijo Neida. Empecemos a bendecir al hospital, a todos los lugares, a los triajes en los que fuimos y que nos recibieron, porque la gracia del Señor hasta ahí nos acompañó y fuimos tratados como hijos de Dios, fuimos tratados de la mejor manera, donde te vengo a decir que Dios va a estar contigo, que Él es tu roca fuerte, que Él es tu esperanza, que Él es tu castillo, es en donde lo vas a poner por habitación, donde sus alas van a estar, donde esa sombra del omnipotente es la que te va a cobijar. No sé cuál es tu necesidad en este momento. Te quiero decir que para los hijos del Señor todo es un aprendizaje, para los hijos del Señor, el Señor todo lo obra para bien, donde en medio de la crisis, la verdad que los hijos de Dios, nosotros no estamos en crisis, sino que estamos con Cristo, donde Él de la nada va a hacer mucho. Te quiero decir que hasta una nueva empresa el Señor ha entregado, donde efectivamente de los huevos hemos sacado la comida. Tenemos una empresita avícola, una empresa avícola, porque es en casa, donde han sido unos huevos. Te quiero decir que vendemos huevos y nos han sostenido en este momento una nueva estrategia, una nueva empresa, donde el Señor pues permitió, ¿verdad? En este tiempo hasta honrar a nuestros padres, atenderlos de la manera, tal vez en medio de la enfermedad, pero Dios es el Dios sanador, el Dios de la restauración, el Dios donde está delante de tu arca, donde no importa nuestra condición y nuestra debilidad, Él se va a glorificar. Así que no importa si usted hace alarde de eso, usted diga el débil, fuerte soy. Diga y ríndase ante el Señor, porque yo le vengo a decir que rendirse no significa pérdida, significa que rendirse a los pies de Cristo es la mejor y la más sabia decisión, porque Él se va a encargar de glorificar su proceso, glorificar y llevarlo hasta el fondo, hasta el otro lado del mar con una victoria. Así que en esta noche yo le voy a invitar que repita esta oración conmigo, que la crea en su corazón y que usted la declare para salvación en su boca. Repita de manera audible, porque el día de hoy el Señor va a hacer algo en su vida. El Señor en usted está depositando una palabra, un antes, un después, una esperanza, que dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que repita conmigo: Padre Celestial, gracias te doy por haber hablado a mi corazón. Reconozco que te he ofendido, que he pecado contra ti, pero en esta hora me arrepiento y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Límpiame, sáname, sálvame, libérame. A partir de este momento te reconozco a ti como mi único Salvador, como mi único Señor, como mi único Rey y mi único Dios. Pongo en tus manos mi vida, mi familia, mis negocios, y a partir de este momento yo reconozco que eres tú el que lleva mis problemas, que eres tú el que lleva mis cargas, que eres tú el que aliviana todo yugo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis bellas, este ha sido mi testimonio para honra y gloria del Señor. Un fuerte abrazo. Gracias, Madeline. Precioso tiempo que nos ha dado el Espíritu Santo.
La verdad es que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Has visto que por cada proceso, prueba que has pasado, lo único que ha sido es fortalecer tu fe, agarrarte más de la mano de Él y saber que si Él va delante de ti, estás más que segura en los brazos de Él, ¿verdad? Porque Él va a ser tu protector en todo tiempo y todo momento. Precioso testimonio. A mí me impactó bastante lo que tú dijiste al inicio, de que te impresionó como una mujer común y corriente, como tú, como yo, como las que estamos ahí, podemos hablarle a otras personas. También eso me enamoró de esta preciosa organización, ¿verdad? Hablaste del primer milagro que recibiste en esta organización, aún sin saber que lo ibas a recibir por medio de esa oración que tenía poder, porque según tu conocimiento era porque era la medicina, el tratamiento, pero más no sabías que era por el poder de la oración, porque dice su palabra que pondremos manos en los enfermos y podemos declarar sanidad y ellos serán sanos, ¿verdad? Recalcaste bastante la situación del matriarcado, un matriarcado que a veces no podemos dejar porque no lo vamos a poder dejar en nuestra fuerza. Igual que tú, yo lo viví y eso es muy difícil aún teniendo el conocimiento de la palabra y teniendo el amor de Dios. Queremos siempre tener eso como demandar a nuestros esposos, pero ya esas son maldiciones generacionales heredadas, que fue el caso tuyo, que fue el caso que tu madre la viste, que él había sido papá, mamá y todo en tu casa, el proveedor y tú hiciste exactamente lo mismo. Entonces pensabas que tú tenías esa autoridad para hacer todo lo que tenías que hacer en tu casa. También me impactó la situación que decías que era muy importante lo de tu título. Lo que era eso era lo más importante para ti. Y a veces muchas mujeres piensan que el título puede ser lo más importante, tal vez por vanagloria, tal vez por creerse más que tener esa situación de que yo pude, siempre pensando en la carne. Y a veces podemos tener todos los títulos, pero si no tenemos perdón en nuestro corazón, si no tenemos esa situación donde nosotros nos vamos a llenar de amor, no vamos a ser felices. Porque el título te puede dar todo lo que las finanzas pueden comprar con un título, dependiendo del título. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, va a ser un título que no te va a dar más alegrías verdaderas, sino que alegrías ficticias. También me impresiona lo que dices, que fuiste una mujer manipuladora, soberbia, orgullosa, que yo creo que pensabas que tú eras lo más importante, que tenías que ser lo más importante para todos, pero era también que no tenías a Dios en tu corazón. Porque sabías de un Dios auxiliador, pero no tenías esa relación personal que tuviste con Jesucristo. Ese precioso Sael que muchas mujeres pues nos ha ayudado a tener ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Porque fue ahí donde tú tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo y luego donde recibiste las promesas y lo que te ha prometido te lo ha cumplido, porque dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todos los procesos que has pasado no han sido fáciles, el proceso con tu suegra, el proceso que los allanaran, o sea, yo me imagino que toda la gente señalando y estando ahí pendiente de lo que estaba sucediendo, y lo primero que dijeron, y no es una mujer de Dios, porque somos señaladores. Yo me imagino que fue lo primero que dijeron, y tú te sumergiste. ¿Qué va a decir la gente? Aún conociendo de Dios, pero de nuevo Dios te dice, no estás sola, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y se vuelve a dar la palabra en tu vida. También me impresionó cuando dices que el Señor da bodas, que Él paga. Fuiste honrada con el matrimonio después de todos los procesos que pasaste. Y en el tiempo que Él dijo, te voy a honrar, en ese tiempo te honró. Y te honró de una manera donde te dijo, mi niña, tú no tienes, pero yo sí tengo, soy el dueño del oro y la plata y aquí está. Porque usted es mi hija, le dijo, porque tiene identidad de hija y porque usted ha creído en la palabra y ha estado constantemente sirviéndome y no ha desmayado, porque Dios premia a sus hijos, ¿verdad? Tener esa boda, pues yo creo que fue el regalo más grande que el Señor te pudo haber dado, porque venía con paquetito y todo, que es tu hijo Nehemías. El gran regalo que el Señor te dio, un hijo de promesa,
un hijo que traía bajo sus brazos una cantidad de bendiciones, como dice, porque a través de Nehemías tú estás recibiendo y seguirás recibiendo en el nombre poderoso de Jesús. Solo el Señor puede hacer esas cosas. Ha restaurado tu familia, ha restaurado tus finanzas, te ha dado una empresa, no empresita, porque es una empresa que va a crecer. Ha podido, de esa misma empresa, ha podido darle a otras personas, ¿verdad? Porque has creído y has activado esa fe. Dios es grande y maravilloso, y dijiste que uno no debe de vivir ni trabajarle al Señor por emociones, porque muchas veces esas emociones venimos y experimentamos la sequía espiritual. Cuando se presentan esas situaciones y no logramos traspasar, luego viene la muerte espiritual, y eso es terrible. En las personas que conocemos de la palabra y volvemos atrás y no tenemos esa fe y no nos levantamos, eso es terrible. Pero mira, el Señor te ha guardado, tú has estado bajo las alas de Él con toda tu familia, y mira que sacarlos de ese proceso de COVID, porque nunca te dejó, nunca te abandonó, y ahí fue donde fuiste fortalecida más por esa prueba de ver a tu hijo y no poder ser más nada que orar, y a través de un pueblo que oraba. Por eso yo les digo, mujeres, oremos y oremos, porque es a través de la oración del justo que vamos a ver los milagros de las otras personas. Muchas veces queremos solo para nosotros, pero mire, cuando un pueblo se levanta por alguien, miramos ese milagro, y lo hemos visto en la vida de Madeline. Madeline dice la palabra en 2 de Corintios 1:22, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y Él te ha prometido y te va a seguir dando, porque tú eres su hija y está sellada con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, Madeline, precioso testimonio, y sabemos que tienes toda una vida de servicio para el Señor, que tu casa, que los tuyos le servirán en todo tiempo y en todo momento. Y gracias por haber estado con nosotros en este tiempo maravilloso. Vamos ahora a decirle a cada una de ustedes, por favor, que si ya tienen listas sus papeletas, ¿verdad? Vamos a levantarlas ahí donde están, y va a ser nuestro querido testimonio el que va a orar por esas peticiones, por esas ofrendas, por nuestras autoridades de FINEC y por nuestras autoridades de país, ¿verdad? Así es que, Madeline. Así es, gracias mi bella, yo recibo el privilegio, más bien es mío, y la bendición me la gano yo esta noche, ¿verdad? Amén. Así que ahí donde usted está, dice la palabra del Señor que todo lo que pidemos va creyendo, lo vamos a recibir. Aferrarnos a esa palabra, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que si acaso no crees no verás la gloria de Dios. Así que esa gloria de Dios es la que se va a derramar en tu vida, ese Dios de lo imposible, ese Dios de la provisión, ese Dios libertador, ese Dios sanador, es el que está con cada uno de nosotros en esta mesa. Así que gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que eres tú el que esta noche es el que ha estado presente, el que ha hablado, el que ha hecho la obra, papá, y no por nosotros para que nadie se gloríe ni se jacte, Señor. Hoy venimos ante el trono de tu gracia a presentarte cada una de nuestras peticiones. Tu palabra dice que tú ya la sabes desde que nosotros la hablamos y la digamos, Señor, que tú conoces nuestro vestir, que tú conoces nuestro andar, que tú conoces nuestra necesidad, papá. Pero hoy venimos en ese acto de fe, plasmándote todo aquello que nosotros necesitamos como tus hijos, Señor. Sabemos, Padre, que estamos un pueblo unido, Padre. Hoy capítulo La Granja está unido, Padre, ante tu presencia, plasmándote en nuestras necesidades, los anhelos de nuestro corazón. Hoy te pedimos por salvación primeramente, porque sabemos que es un regalo que tú has entregado, te lo agradecemos, porque hoy hemos declarado que ha sido una noche para salvación, una noche de nuevos comienzos, una noche donde tú entregas, Padre, libertad, donde tú entregas una identidad a cada una de estas personas que el día de hoy se ha dispuesto y ha abierto tu corazón a ti, papá. Hoy te pido por esos trabajos, porque yo sé que muchos están, Padre, en este momento pasando por situaciones en las cuales solo tú puedes abrir puertas, tu sobrenaturalidad, tú de repente, Señor. Hoy declaramos que los visita a cada una de las personas que están pidiendo por esta necesidad, la sanidad, papá. Hoy declaramos que por tus llagas hemos sido sanados, Padre. Hoy declaramos que tú no abandonas la obra de tus manos, Señor, que tú estás como poderoso gigante, que aunque anda en valles de sombra y de muerte no temerán, Señor. Yo declaro que tú abres los cielos, que tú abres conexiones divinas, médicos, que tú tocas su corazón, Señor, que cualquiera que sea la necesidad,
Padre, tanto de medicina como de manejo, tú lo das en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos por esas finanzas, sea usted, Padre, restableciéndolas, sea usted mandando, Padre, de norte a sur, de este y oeste, sea usted reinventando, poniendo esos dones y talentos al servicio, porque yo sé que tú te deleitas, papá, porque tú miras con agrado a cada uno de los que nosotros te pedimos, y por ende, Señor, tú también quieres que seamos prosperados en todo. Así como prospera nuestra alma, también vamos a ser prosperados en todo, Señor. Yo te pido, Padre, que en sus alacenas no haga falta el pan, el vino, la harina, Señor, el trigo, Señor, que sea usted derramando una nueva unción, ese Dios de la multiplicación, ese Dios que venía, papá, personas en los autos a entregarme provisión, papá. Yo declaro que en sus vidas es el tiempo de la cosecha, que es el tiempo de ver la gloria de Dios en las mesas, Señor, porque tú haces milagros en las mesas, que se sientan estas personas a ser felices en esas mesas con lo que tengan en sus manos, Señor, que tú vas a dar hasta que sobre y abunde, Señor. Padre, te pedimos por nuestro corazón, por nuestra libertad, para ser felices, para deleitarnos en tu presencia, para encontrar complacencia en ti, papá, que renueves nuestros pensamientos, que renueves nuestra mente, que hagas de nosotros, papá, una nueva criatura conforme al diseño de tu corazón, Padre, que te alabemos, que nos pongamos a regocijar en los milagros, en ver la naturaleza, en ver lo que nosotros hacemos. También te pedimos que fortalezca nuestro espíritu, Señor. Hoy venimos como un cuerpo de Cristo para pedirte por nuestra nación, por nuestro país, por este huracán, Señor, porque yo sé que tal vez el pronóstico puede decir algo, papá, el tiempo, las autoridades que pueden ver eso, Señor, pero tú eres el último que tiene la última palabra. Así como a mí me daban diagnósticos y los médicos, Padre, que no eran alentadores, hoy declaramos que tú reviertes todo diagnóstico, que tú lo cancelas, todo pronóstico, Señor, y tu sobrenaturalidad la haces en nuestra tierra, en Honduras y en Nicaragua, Señor. Hoy te pedimos que tu brazo fuerte fortalezca a esas personas damnificadas, que tú tocas corazones para bendecir al prójimo, para bendecir por agradecimiento, papá, por dar esa semilla a esas personas, Señor, porque es así donde vemos reflejado tu amor, papá, que tú multiplicas al dador alegre, que somos más bienaventurados los que damos que los que recibimos, Señor. Gracias porque tú vas a proveer para poder dar y para poder bendecir a otros. Padre, bendecimos la vida de doña Eli, de nuestras autoridades, cúbrelas, blíndalas, papá. Hoy declaramos que hay una sobrenatural sobre ellas, Padre, que hay una provisión también sobre ellas. Gracias porque son personas y líderes y en los cuales nosotros tú has puesto, Señor, y que bendecimos a nuestras cabezas, Señor, a cada coordinadora de capítulo, Padre. Yo bendigo la vida de Oneida, Padre, en esta hora, esta mujer valiente y esforzada, esta mujer de una sola pieza, esta una mujer de fe, una mujer en la cual, Padre, tú la has levantado para ser esa pescadora de almas, Padre, así como era Pedro, Señor. Oneida y su esposo, Padre Jorge, han sido esos pescadores de almas, esos pescadores que lanzan la red, papá, que van no con las manos vacías, Señor, porque yo sé que ellas van a regresar con un botín en el cual tú les multiplicas para seguirle dando y para poner visiones y estrategias, porque yo sé que ella tiene una visión de águila, que ve la necesidad, que ve y va más allá, donde puede poner una semilla para establecer el reino de Dios en cada lugar donde la planta de su pie toque, Señor. Gracias, Señor, porque yo bendigo a esta mujer que yo sé, Señor, que tú la has cimentado bajo la roca firme, Señor. Bendigo a las servidoras de este capítulo, Padre, a cada una de esta membresía. Hoy declaramos que la gloria de Dios está sobre ellas, que el de repente tuya las visita, que la protección que habita, que te ponen a ti por habitación en cada uno de sus hogares, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque hoy queremos bendecirte, glorificar tu santo y bendito nombre. Hoy declaramos que eres más grande tú que todo pronóstico, que todo problema, que toda necesidad, porque hoy declaramos que la batalla es del Señor, y por cuanto nosotros hemos creído en ti, tú te vas a hacer responsable y te vas a hacer cargo de nuestros resultados. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Ahí mismo, Madeline, por favor, haz una administración pequeña en general para cada una de las peticiones que ellas han hecho. Bueno, vamos a poderlas hacer una a una, pero generalmente las peticiones son por sanidad, por casos de COVID, por situaciones de lo que estamos viviendo ahorita, y también por una petición de las especiales que tengo conocimientos por un viaje de una muchacha, ¿verdad?, que va para el extranjero el 17. Entonces, me gustaría que hicieras una breve administración.
Padre, en el nombre de Jesús, venimos a fuerzas de acuerdo en el poder del mutuo acuerdo, Señor, presentándote la necesidad de tu hija Yalena, Señor. Sabemos que tiene previsto un viaje, Padre, a Estados Unidos el 17 de noviembre y ella está en Londres, Padre, y ha regresado por la cuarentena. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted abriendo caminos, que sea usted poniendo las estrategias, que toda puerta, Padre, que sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero sabemos que vamos a descansar en ella y si es necesario que ella quede aún más tiempo, pues lo vamos a aceptar porque sabemos que tu voluntad es más agradable, más perfecta de nuestros deseos y nuestras emociones. Pero declaramos en el nombre de Jesús que tú una cobertura especial para ella, en el nombre de Jesús, que tú abras los vuelos, que tú abras las estrategias para que ella pueda regresar a casa sin ningún problema. Señor, cúbrela de todo mal, cúbrela de todo virus. Padre, hoy declaramos que la haces invisible, Señor, por cuanto su madre se ha levantado a orar e interceder, a cubrir, a calafatear la vida de su hija. Declaramos que lo mejor está para hacer en ella realidad, Padre, que tú tienes un tiempo de cumplimiento y que para el 17 de noviembre, papá, nos daremos, esta princesa dará testimonio de lo que tú has hecho en su vida, de toda la sobrenaturalidad que se ha manifestado a través de este viaje, Señor, y que tú las vas a poder tener en casa, una familia reunida, una familia gozosa, dándote gloria y honor a ti a través, Padre, del cumplimiento de esta promesa. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahí está Amén. pidiendo también por Leslie, para que pueda conservar su empleo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora presentándote la vida de tu hija Leslie, Señor, una amiga pidiendo por otra amiga. Gracias, Padre, yo bendigo la vida de Yalena, Señor, porque ella es una intercesora, Padre, que ha interpuesto la necesidad del prójimo y la ha presentado a ti, Señor. Hoy te pedimos por ese empleo, que él pueda conservarlo. Hoy declaramos, Señor, que tú pones diligencia en Leslie, que pones una gracia y el favor que solo el Espíritu Santo derramado en su vida puede tenerlo en ese empleo. Hoy declaramos que tu hija no es cola, sino que es cabeza en ese lugar, que ella pueda gozar de las mejores preventas, Señor. Hoy lo declaramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú tienes el cuidado y el control, Señor, y que para ti nada es pérdida, Señor. Hoy declaramos y confiamos en ti, que lo mejor está para ella, para gozar de sus mejores prebendas y que ese trabajo es de bendición para su vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Protección de mi familia. Joana, ahí está Joana también, Padre, en el nombre de Jesús, ella está pidiendo por protección de su familia y porque Dios me ayude a servirle. Padre, en el nombre de Jesús, Joana tiene el querer como el hacer de servirte. Ella no necesita absolutamente nada, que su corazón, y en esta noche ella te lo está presentando. Te pedimos, Padre, que sea usted poniendo nuevas convicciones, no una emoción, sino una convicción de servirte en tiempo y en destiempo, servirte por fe, por agradecimiento, servirte porque ese Dios de lo sobrenatural, nosotros encontramos deleite. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que Joana se llena de pasión, se llena de deleite para servirte en lo más mínimo, porque sabemos que no hay nada en ti que quede en vano, que no tenga recompensa, aunque sea mandar un link en este tiempo, Señor, mandar a hacer una tarjeta, todo, papá, tiene recompensa y lo hacemos por amor y agradecimiento a ti. Te pedimos por la protección de su familia. Tú eres el encargado, eres el máster, eres el experto a hacer milagros en las familias, papá. Yo te pido que esa protección sobrenatural esté sobre ellas, Señor. El Espíritu Santo de Dios esté sobre ellas. Dice su palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de ellos y los defiende, Padre. Todo esto lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.